Al investigar la mitología japonesa me di cuenta que el partir el cielo es un efecto que apunta hacia un posible origen secreto de los usuarios de Haoshoku no Haki, conocidos como aquellos que tienen la disposición de un rey. La siguiente teoría relaciona elementos interesantes como el clan de la D, la letra del saque de Binks y un posible rol muy importante de Elbaf, como el probable origen del Haki en el mundo. Acompáñame para que te enteres de todo. Es común que en cuanto a Haki se refiere, Oda nos haya mostrado personajes realizando hazañas increíbles. Los espectadores las damos por sentado, pero en realidad hay una explicación importante que se nos revela más adelante en la historia. El capítulo 434 en el manga, en donde Shanks se encuentra con Barba Blanca, nos mostró una buena cantidad de efectos derivados de lo que más tarde conocimos como el Haki del Rey Conquistador o Haoshoku no Haki en japonés. El día de hoy quiero hablar sobre uno de los efectos más impresionantes visualmente, cuando dos portadores de Haki del Conquistador, suficientemente poderosos, cruzan sus ataques. El cielo se parte en dos. ¿Por qué sucede esto? Primeramente, quiero hacer notar que la frase partir el cielo en japonés tiene una connotación especial. En el capítulo 434, cuando Shanks y Barba Blanca muestran esta habilidad por primera vez, tenemos un diálogo que dice, las nubes, no, el cielo se partió. Pero la palabra para cielo no es la habitual Sora, que se refiere como tal al espacio que hay sobre nosotros visto desde la tierra, sino a un cielo metafórico, al paraíso, a la bóveda celeste, desde un enfoque espiritual. Las únicas veces que hemos visto partirse el cielo en la historia del manga de One Piece, además de la de Shanks y Barba Blanca, han sido en el encuentro entre Kaido y Big Mom del capítulo 951 en el arco de Wano, y Kaido contra Luffy en el capítulo 1026. Notablemente en el capítulo 966, donde tuvimos el choque entre Roger y Barba Blanca durante el flashback de Oden, aunque el impacto fue tan poderoso que generó una onda circular en torno a la isla, no tuvimos precisamente la imagen de las nubes divididas en dos. Aunque Kosuke Oden en su diario, según vimos en el capítulo 1027, sí registró que los ataques de Roger y Barba Blanca partían el cielo. Lo primero que quiero hacer notar es que esto de partir el cielo suele notarse porque hay en primer lugar una capa densa de nubes, pero de manera curiosa y nada coincidental diría yo, sucede que estas nubes parecen aparecer precisamente en anticipación al choque de los usuarios de Haki del Conquistador. Como ejemplo pondré el capítulo 434. Vemos perfectamente que el cielo está despejado y es un día soleado y tranquilo cuando Shanks aborda el Moby Dick. Pero conforme la plática va avanzando y Barba Blanca y Shanks se ponen tensos debido al tema de Barba Negra, el cielo se empieza a nublar. Precisamente como si el cielo mismo reaccionara a la intención de atacar de los Yonko y el clima fuera un reflejo de eso. Sé que es un cliché común en muchas historias de acción el que empiece una tormenta cuando va a haber un conflicto fuerte, pero aquí creo que no es solo un recurso ambiental para dar emoción, sino algo más. En la pelea de Roger y Barba Blanca también empezamos con un cielo despejado, pero noten cómo inmediatamente después de que ambos piratas cruzaran ataques, de pronto el cielo se nubla tanto en el anime como en el manga. De nuevo, parecería como si fuera a causa de la batalla el que se diera este cambio climático. Y en Wano, tanto en la batalla de Kaido contra Big Mom y contra Luffy, teníamos un cielo cubierto de nubes. Si bien aquí realmente lo que sucede es que parecería que Onigashima siempre estaba tormentoso, lo cual se entiende por el hecho de que nos dicen que los dragones atraen nubes de tormenta y Kaido vive ahí. Sin embargo, especulo que de no ser por eso, es probable que durante ambas batallas también hubiera ocurrido que el cielo se nublara repentinamente si es que hubiera estado despejado antes. ¿Por qué es importante mencionar todo esto? Sucede que en One Piece la palabra japonesa Arashi, que significa tormenta, suele ser utilizada cuando se habla de una amenaza, de forma figurativa, pero podría ser más literal. El saque de Binks notablemente tiene un verso que dice, ahora llega una tormenta de un cielo lejano. Si pensamos en que los usuarios de Haki del Conquistador fueran capaces de conjurar tormentas en torno a ellos, entonces eso podría estar indicando que esa tormenta de un cielo lejano descrita en el saque de Binks implicaba la llegada de un poderoso enemigo, usuario de Haki del Conquistador, pero no solo de forma figurativa, sino también literal. Otro punto interesante a notar con respecto a lo de las tormentas es el capítulo 100,
en donde en Lockdown de pronto el cielo se nubló. Comenzó una tormenta y en parte gracias a eso fue que Luffy evitó su ejecución a manos de Buggy. La presencia de Monkey D. Dragon ha sido asociada con la llegada de esta tormenta, lo cual es interesante en primer lugar por el simbolismo de que los dragones atraen nubes de tormenta. Suele especularse que Dragon tiene alguna fruta del diablo relacionada a esto, pero ¿y si no es una fruta, sino su poderoso Haki del Conquistador lo que ocasionó ese cambio climático? Eso explicaría por qué la tormenta reaccionó salvando a Luffy. Otra cosa que quisiera abordar antes de hablar de la posible explicación mitológica a todo este misterio viene del nombre del padre de Zoro, Roronoa Arashi, de quien no sabemos nada más que su nombre. Hijo de Shimotsuki Furiko, originaria de Wano, y Roronoa Pinzoro, un ciudadano de la ahora llamada Villa Shimotsuki. Arashi es un personaje que directamente lleva por nombre la palabra tormenta. Esto podría ser una referencia a que él era un usuario de Haki del Conquistador y podría ser la razón de que Zoro parece haber despertado también la habilidad. Me parece que no es tan descabellado que los usuarios de Haki del Conquistador puedan ocasionar tormentas, ya sea de forma deliberada en el caso de los más experimentados o incluso accidental en algunos que aún no dominan bien su poder. Una de las características visuales que nos ayudan a saber cuándo se activa el color del Conquistador es la presencia de relámpagos color negro en el manga o negro con rojo en el anime. Resulta que estos relámpagos tienen su origen mucho antes de que Oda creara One Piece. Dos de los dioses principales en el sintoísmo son Raijin y Fujin, dioses del trueno y las tormentas respectivamente. La apariencia de algunos despertares de fruta del diablo, por ejemplo, se debe a ilustraciones de estas deidades que poseen cintas alrededor de los brazos y el cuello y que son parte de su apariencia divina. Pero además, en el caso especial de Raijin, son comunes las ilustraciones en las que aparece con relámpagos de color rojo. En general, muchas ilustraciones japonesas antiguas dibujaban los relámpagos de ese color. En particular, este elemento era común en imágenes de Raijin, pero también de otros dioses como por ejemplo Kagutsuchi, el dios del fuego. Creo que es posible el que Oda eligiera hacer que el Haki del Conquistador se manifieste como relámpagos negros, no es solo porque sí. Aunque él no tenía el diseño visual del Haki establecido desde el comienzo de One Piece, y más bien fue algo que fue desarrollando en la parte del Nuevo Mundo, es posible que la idea de personas poderosas que son capaces de llamar tormentas con su voluntad ya estaba planeada desde antes, y hacer que este poder sea representado como los relámpagos de Raijin fue una decisión que iba acorde con la narrativa original. Esto es importante porque es posible que lo que en One Piece se conoce como individuos con la disposición de un rey sean en realidad descendientes indirectos de seres que en el pasado fueron considerados dioses. En Japón, la legitimidad del emperador y su línea familiar venía de la creencia de que la diosa del sol, Amaterasu, era su ancestro, de manera que el derecho divino para gobernar en Japón estaba asociado directamente a la idea de tener ascendencia divina literalmente. Oda pudo haber tomado este criterio, pero ¿quiénes fueron esos dioses del pasado? Aquí es donde entra todo el asunto de Elbaf. Verán, en muchas ilustraciones de Raijin se le puede ver tomando relámpagos rojos como si fueran lanzas. Esto es común no solo en Raijin, sino en otras deidades asociadas a los relámpagos tales como Zeus o Thor. El mismo Luffy hace algo así en su pelea contra Kaido. En el país de los gigantes Elbaf suele haber mucha simbología asociada al concepto de las lanzas. El ataque de Dory y Brogy llamado Hakoku es descrito como la lanza más poderosa de Elbaf, al igual que el ataque de Big Mom y Koku. Además, la silueta del dios del sol Nika porta una lanza en su mano izquierda. Siendo Elbaf un país que sabemos perfectamente que posee más de un dios en su mitología, porque conocemos al dios del sol Nika y al dios Elbaf, es posible que esos dioses de los cuales proviene el Haki del Rey Conquistador sean todos originarios de esta zona. Y como ahora sabemos que Elbaf y Wano están muy cerca geográficamente, es muy posible que esta mitología tuviera su origen no solo en el país de los gigantes, sino en general en esa región del mundo cercana al oeste de la Rivers Mountain. En ese caso he llegado a pensar que el Haki existió por primera vez ahí mismo, porque hay un hecho innegable: entre más nos acercamos al final del Nuevo Mundo, más abundante es la gente que sabe usar Haki. Y claro, es cierto que esto se debe en parte a que en el presente esta región es asociada con el tesoro de Roger y los piratas más poderosos se reúnen aquí. Pero no es solo eso,
sino que en las civilizaciones cercanas a este punto es más común ver usuarios de Haki del Conquistador de forma natural. Y eso no tiene nada que ver con la era pirata. Por ejemplo, en Guano, no tan solo el conocimiento del Haki es común, sino que individuos de la familia real del país, como es Oden, poseía ese poder. Eso no es algo que viéramos en otros reinos en los Blues o en el Paraíso. En Elbaf muy probablemente también debe haber uno que otro usuario de Haki del Rey Conquistador, lo que hace que la frecuencia de esa habilidad al final del Nuevo Mundo no solo se deba a la era pirata, sino también a una probabilidad mayor en la población de esa zona geográfica. Es interesante porque entonces ciertos linajes podrían ser descendientes directos de dioses del pasado, tal vez incluso la familia Monkey, en la que es común el Haki del Conquistador, esté constituida de los herederos sanguíneos del primer dios del Sol Nika. De la misma manera, otras familias que se ha visto que tienen varios miembros portadores del Haki del Rey podrían tener relación también a dioses del pasado, como es la familia Charlotte, Gol, Kozuki o la raza Oni. De hecho, Don Quijote Rocinante nos cuenta que en Marilloa los más viejos dicen que siempre el clan de la D trae una tormenta. ¿Qué tal si estamos hablando de algo más literal? Me parece interesante la idea de que el Haki se originara en Elbaf, porque eso quiere decir que al llegar a esa isla conoceremos todos los detalles de su funcionamiento, capacidades e historia, y si mi teoría llega a ser verdad, también sabremos sobre los dioses antiguos, qué son, cómo se veían y cuáles eran sus capacidades, e incluso podríamos saber cómo todo esto se relaciona con el clan de la D. Al final del día, la razón de que el cielo se parta ante el choque de conquistadores podría deberse a que cada uno invoca su propia tormenta, la cual se enfrenta sin tocarse de la misma manera que sus ataques y genera el efecto visual característico. No puedo terminar un video en el que abordo al dios Raijin sin mencionar a Enel. Su diseño está totalmente inspirado en esta deidad, incluidos los tambores con el símbolo de las 3 comas. Dentro del mundo de One Piece es posible que exista un dios con la misma apariencia de Raijin, y en Birka era tradición que su gobernante se viera de la misma manera. Enel es un personaje muy interesante porque fue usado como una versión reducida de elementos que veríamos más adelante, como la existencia de Imu o el poder destructivo de las armas ancestrales a través del Arc Maxim, de forma que su apariencia también podría haber sido un presagio de algo más grande que nos espera más adelante en la historia. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Crees que veremos una forma avanzada de Haki del Conquistador que permita invocar tormentas a voluntad? ¿Tienes alguna teoría sobre lo que significa este poder? Escríbeme en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Ivalter Segundos, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Ches93, Ojcor25, Chofócrates, Jarayuco 1, Al López, David Dionisio, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Al, Miguel Cuda, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Geoff Kuhn, Gerhard Ditich, Brian Kirsinger, Emi, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Leeme Lamente, Miguel Pérez, Leaxcu, Yar, Talejo, Ángel Salazar, Juanini, Enrique Molina, Sinques Hermoso, Mane, Tiago Suárez, Gibran Villa, Belino Josa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Oliver Salinas, Ryumo Giro, Fabrián Coelho, Etnan M, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Jo Manuel Humano, Cosa Subé, Adrián Duarte, Lucas Núñez, Canshoki, César Omar, Federico Juárez, Osef de Yolide, Benjamín Bustos y Bieber, Juan, Cristian Ledesma Candás, Víctor Ponce, Jaoshoku de Zumbido, Big Buda Moreno, Gualastion, Lucas Núñez, Fede Rodríguez, Cristian Ignacio Zúñiga, Sari Aguilar y Yuri Bostock. Para unirte a los miembros, haz clic en el botón de unirse debajo del video o sigue el enlace en la descripción. Al hacerlo tendrás acceso temprano a mis videos y formarás parte de la lista de miembros al final. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto, nos vemos en el próximo video.